Infiltrados de Rusia, es lo que deben haber pensado los belicistas líderes occidentales con la posición asumida en Turquía en la farsa que constituyó la Conferencia de Paz para el conflicto ucraniano celebrada en Suiza, donde el canciller turco fue en contra de la corriente desquiciada de los guerreristas de la OTAN. ¿Cómo puede haber una conferencia de paz excluyendo a una de las partes del conflicto? Es la pregunta que se hace Turquía, secundada también por Arabia Saudita y Qatar, lo cual es más que lógica. Pero sabemos que Occidente desde siempre ha actuado irracionalmente y a medida que su declive se acentúa, su irracionalidad se incrementa. Los detalles, a continuación. Voz de la Patria Grande. El pasado 15 de junio se celebró con bombos y platillos la tan esperada Conferencia de Paz para el conflicto ucraniano, reuniéndose en Suiza delegaciones de más de 90 países, en la que, sin embargo, insólitamente, no fue invitado el país directamente involucrado. Hablamos nada más y nada menos que de Rusia. Por más surrealista y absurdo que ello parezca, la cumbre tuvo lugar en el pequeño país europeo. Pero tal vez, como nos tiene acostumbrado Occidente, ese pequeñísimo detalle de no invitar a Rusia para estas naciones, con sus liderazgos narcisistas y psicopáticos, tal cosa aparentemente les resulta bastante natural. Sin embargo, la conferencia no resultó en un coro de ecos y repeticiones del absurdo, en la que el mismísimo Salvador Dalí saldría espantado de tanta irracionalidad. Afortunadamente, asistieron delegaciones que alzaron su voz en defensa de la racionalidad y la simple lógica. Las palabras del ministro de Exteriores de Turquía, Hakan Fidan, lamentando la ausencia rusa en la mesa de negociaciones, reflejan la cordura de algunos participantes que se niegan a avalar la locura y el desquiciamiento guerrerista de Occidente. El canciller turco destacó durante su exposición en la conferencia la importancia de contar con todas las partes involucradas para lograr una solución efectiva y duradera al conflicto en Ucrania. Sin embargo, a pesar de no estar presente físicamente en la conferencia, la sombra de Rusia se cernía sobre la sala de reuniones, con su influencia palpable en cada decisión tomada. En un esfuerzo por abogar por el diálogo y un proceso político que ponga fin a la guerra en Ucrania, Arabia Saudí y Qatar se sumaron a la postura de Turquía, haciendo un llamado a la comunidad internacional para la participación de Rusia en las negociaciones. El ministro saudí de Exteriores, Faisal bin Farham, en su intervención en la Cumbre de Paz, destacó la importancia de contar con la presencia de Rusia en cualquier proceso creíble, subrayando la necesidad de un compromiso difícil que conduzca finalmente a la paz. Asimismo, el primer ministro qatarí, Mohammed bin Abdul Rahman, se unió a sus colegas saudita y turco y reiteró sobre el mismo punto de la ausencia de Rusia, así como la importancia de seguir llamando a un alto al fuego y trabajar por soluciones pacíficas ante el conflicto en Ucrania. La postura turca, que no es más que la única nación posible, también es el resultado de intereses comunes entre Rusia y la nación otomana que por años se han ido profundizando, lo cual se pudo apreciar a comienzos del conflicto cuando jugó un papel destacado en las negociaciones de paz de 2022 que fracasaron a causa de la interferencia británica en los mismos. Al ser ambos países ribereños del Mar Negro, sus vínculos económicos y comerciales se ven amenazados por el conflicto generado por Occidente desde el año 2014. Año cuando realmente comenzó el conflicto con la revolución de colores extremista que derrocó al legítimo gobierno electo de Ucrania bajo los auspicios de Washington. Igualmente, Arabia Saudita mantiene intereses comunes con el oso ruso, al ser ambos grandes productores de petróleo, siendo Rusia un gran colaborador de la OPEP en las estrategias de defensa de los precios del oro negro y a la manifestación de voluntad del reino saudita de integrarse al BRICS. Todo lo cual lleva a que tanto los turcos como sauditas tengan un interés legítimo en la finalización del conflicto a través de auténticas negociaciones de paz, y no hacer coro a iniciativas como la de esta conferencia, que en lugar de paz solo procura profundizar la guerra. Y es que la ruidosa y escandalosa ausencia de Rusia en esta conferencia de paz no deja lugar a dudas para los analistas geopolíticos
que su único objetivo es incrementar y justificar la belicosidad de los países occidentales que se niegan a reconocer los avances en el terreno de las fuerzas rusas. Ante tal situación, fueron también apreciables las ausencias de China, Sudáfrica, Brasil, México y Colombia, los cuales manifestaron su inconformidad con la deliberada exclusión de Rusia a la conferencia, aduciendo que no avalarían con su presencia una reunión con una agenda ya acordada por Occidente que no tenía ninguna intención de abogar por la paz. Significativa fueron las palabras del mandatario colombiano Gustavo Petro al anunciar la suspensión de su viaje a la conferencia, señalando: "El mundo se está alinderando hacia la guerra y Colombia quiere ser un país de paz", dando a entender con ello que el propósito de la conferencia no es la paz. De igual forma, China, a pesar de los esfuerzos hechos por la Cancillería suiza para que participase por ser el socio principal de la Federación Rusa, rehusó también participar en la conferencia, señalando discrepancias con la negativa a invitar a Rusia al mismo y preguntando cómo pueden las dos partes llegar a un acuerdo sin la representación rusa. Y es que la realidad del conflicto ucraniano es que militarmente las fuerzas rusas mantienen avances constantes, arrebatando cada vez más territorio a las fuerzas extremistas ucranianas, sin que el apoyo militar, económico y político de Occidente puedan evitarlo. Es por ello que Occidente incrementa cada vez más su belicosidad, llegando al extremo de enviar tropas a Ucrania, como es el caso de Francia, que ha enviado a su legión extranjera en funciones supuestamente de entrenadores y asesores en el propio terreno de combate, propiciando así un enfrentamiento directo entre la OTAN y la Federación Rusa. Sin embargo, el líder ruso, Vladimir Putin, a pesar de su ventaja militar en el terreno, el pasado viernes 14 de junio ofreció un conjunto de ofertas para la finalización del conflicto de manera inmediata, lo cual fue rechazado de plano por parte de los países occidentales y su bufón ucraniano, Volodymyr Zelensky. Lo que evidencia, sin lugar a dudas, las verdaderas intenciones de Occidente con la conferencia de paz celebrada en Suiza, la cual no es otra que continuar en su carrera demencial de incrementar el conflicto con el grave riesgo de llegar a una confrontación directa y, por ende, una confrontación nuclear. Algo de lo que Rusia ha advertido reiteradamente, señalando que en caso que de verse su país amenazado en su existencia, no dudarán en utilizar el armamento nuclear, ejecutando recientemente ejercicios de despliegue por parte de sus fuerzas estratégicas y tácticas de armamento nuclear. Es así como el sur global, no sometido a los dictámenes de la angloesfera, rechaza abiertamente estas posturas irracionales y desquiciadas de Occidente ante el riesgo verdadero de una confrontación definitiva que ponga en riesgo la existencia misma de la civilización humana. En tal sentido, Turquía, Arabia Saudita y Qatar, al estar presentes en la conferencia de paz celebrada en Suiza, alzan la voz de la razón y dejan al descubierto la irracionalidad de la decisión de los países occidentales de excluir a Rusia de la conferencia. En conclusión, la conferencia de paz no fue más que una nueva gran farsa por parte de Occidente para afianzar sus planes de guerra y que gracias a las delegaciones de Turquía, Arabia Saudita y Qatar, la misma no fue solo un monólogo estúpido e irracional de una conferencia que realmente se convirtió en una conferencia de guerra. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.
voz de la patria grande.